Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Napoleón Hidalgo Escobedo. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Peruanas, filial Jaén. En esta oportunidad voy a realizar la exposición de un tema del curso de Puentes y Obras de Arte. Bueno, vamos a ver. El puente que he elegido para esta oportunidad es el Puente General Rafael Urdaneta. El temario que vamos a desarrollar en esta exposición consta de una introducción que viene a ser la historia del puente. Tiene un marco teórico, que es los tipos de puentes, características de la superestructura, subestructura del puente, proceso constructivo, que vendría a ser la construcción del puente, la importancia, cuál ha sido la finalidad de la construcción del puente y las conclusiones del tema expuesto al final. Entonces, todos estos temas vamos a tratar de desarrollarlos en esta exposición. Con lo que respecta a la ubicación, el puente General Rafael Urdaneta, también localmente llamado Puente sobre el Lago, es un puente que cruza la parte más angosta del lago de Maracaibo, en Zulia, en Venezuela, y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto del país. Fue nombrado así en honor del general Rafael Urdaneta, héroe zuliano de la independencia de Venezuela. Entonces ahí tenemos una animación que está especificando la ubicación del puente. Con lo que respecta a la historia, he realizado una línea de tiempo con los datos más importantes, acontecimientos más importantes. En 1956, por ejemplo, se inician los estudios para la construcción del puente. Desde ese momento se sabía que debía hacerse de concreto armado, pre y post-tensado y no de acero. Pero, ¿cuál era el motivo para que no sea de acero el puente? El motivo era el medio ambiente agresivo en el que se iba a encontrar la estructura. Tenía una alta concentración de oxígeno y una alta temperatura también. Entonces, debido a esos factores, se decidió que el puente debía hacerse de concreto armado pre y post-tensado. En 1959, en abril, se inician los trabajos de iniciación del puente y en 1962 ya se pone en marcha el puente el 24 de agosto. Entonces duró 3 años, 4 meses más o menos la ejecución de este puente. En 1993 realizaron el primer mantenimiento grave, es decir, pero porque ya anteriormente en 1980 habían ya cambiado algunos cables que habían sido afectados por la corrosión. Entonces eso es en resumen la historia del puente General Urdaneta. También tenemos que tiene una longitud de 8.678.90 metros de longitud, tiene un ancho de 19,4 metros, tiene un gálibo de navegación de 45 metros, el gálibo es la altura libre que hay entre el puente y el nivel del mar y se encuentra en el país de Venezuela. Con respecto al marco teórico y los tipos de puentes, vamos a ver. Tenemos por sus dimensiones pontón, acueducto, viaducto o pasarela. También tenemos por su uso puente de ferrocarril, puente de transporte rápido. Puede ser por su sistema estructural, puentes tipo vigas, puentes tipo pórtico y puentes en arco. Y por su material de construcción, puentes en concreto armado, puentes en concreto pretensado y puentes de acero. Entonces, ya haciéndole una evaluación al puente General Rafael Urdaneta, se ha llegado a la conclusión que el puente ha sido construido en concreto armado, pre y post tensado y es un puente tipo atirantado en el centro del dicho puente, donde los cables son de acero galvanizados y sostienen grandes volados de las mesas de hasta 189 metros. Entonces ese sería el tipo de puente que es el puente General Rafael Urdaneta. En las características del puente, vamos a verlas a continuación. Dentro de las características tenemos que el puente tiene una longitud de 8.678 metros divididos en 134 tramos, de los cuales 5 de ellos son los más largos con 235 metros de longitud cada uno. Entonces ahí tenemos una imagen más o menos para hacerse una idea. Salvada con una viga tirantada a 45 metros de altura sobre la superficie del lago, ¿no? Podemos ver ahí la viga mesa, los fustes, los pilotes, cables de suspensión y las pilas, ¿no? Posee 135 pilas y está soportado por 2.184 pilotes de 3 tipos diferentes. Tenemos pilotes huecos pre y postensados, el otro tipo son pilotes de perforación huecos pretensados
Y el otro tipo de pilotes es pilotes hincados prefabricados de sección cuadrada de 50 por 50 centímetros. Entonces, para todo el puente se utilizaron 3 tipos de pilotes diferentes. A continuación vamos a observar un video para entenderlo mejor. Tiene 2180 pilotes que soportan el peso de la estructura. Sobre los pilotes se construyen los cabezales que soportan los fustes y las vigas. En cada extremo de las vigas están las ménsulas, que son elementos que sirven de engranaje entre una viga y la otra. Encima de estas se colocan los aparatos de apoyos móviles y fijos, que soportarán los tramos de las vigas Gerber. Esto garantizará que el puente pueda tener un movimiento que permita un pequeño balanceo producto de la carga ejercida entre el viento y el flujo vehicular. De no tener esta flexibilidad, la rigidez provocaría la ruptura del puente. En las pilas de menor altura, los fustes tienen forma de V, que aumentan en esbeltez y se transforman en X. Los tramos centrales son atirantados, mientras que su mayoría no. Esto se debe a una consideración importante que tuvieron que plantearse a la hora de su construcción: hacer espacio para el canal de navegación, que corresponde a 11 tramos que debían ser de 45 metros sobre el nivel del mar, el gálido, que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, otra de las características que ya hemos mencionado, pero más a detalle aquí, es un puente atirantado donde los cables de acero galvanizados son de acero galvanizado y sostienen los grandes volados de las mesas de 189 metros. Cada uno de los vanos está formado por 16 cables de 188 metros de longitud y 76 milímetros de diámetro, que reemplazan los cables originales de 74 milímetros, compuestos por 167 pelos de acero con una capacidad de 170 toneladas por cable, y que tuvieron que ser sustituidos en 1980 debido a su corrosión. Ya lo mencionamos eso anteriormente. Entonces, siempre es importante el mantenimiento en los puentes, porque mediante eso estaríamos evitando fallas estructurales, ¿no? y hacer que perdure la estructura. Bueno, vamos a ver, dice: para desestabilizar una de las calzadas del tramo atirantado del puente, es necesario que falle el mínimo de 12 cables simultáneamente. Para que esto suceda, ciertas condiciones deben estar presentes en el bloque inferior. En ella encontramos el cable resguardado por una armadura de concreto cuyos extremos son cubiertos por un tapón de madera y goma, aislando del agua y otros efectos corrosivos, y manteniendo el cable en una posición estática. Cuando alguno de estos tapones se mueve de su lugar, el agua comienza a penetrar la armadura, provocando el roce del cable por los movimientos producidos por efectos de tensión y el viento. Este roce con la cuña principal provocaría la falla del cable, reaccionando en cadena en los componentes de la misma, que la llevarían al colapso, ¿no? Eventualmente esto produciría ruptura de varios cables a la vez, provocando una deflexión en la calzada que la llevaría a quebrarse irreparablemente. Reparar la calzada implicaría la sustitución de toda la estructura. Entonces vemos y analizamos que el mantenimiento de los puentes es de mucha importancia. Algunos datos importantes también que podemos encontrar: para la construcción del puente general Rafael Urdaneta se utilizaron 11.000 metros cúbicos de concreto para pilotes de Inca, 23.500 metros cúbicos de concreto para pilotes de perforación y 32.000 metros cúbicos de concreto para el relleno de pilotes. Total de cemento fueron 138.000 toneladas, cables de pretensado 5.000 toneladas, y para su construcción se utilizaron una grúa elefante, una grúa flotante y una grúa jirafa. Ahí más o menos tenemos unas imágenes para hacerse una idea de estas maquinarias. En lo que tiene que ver con el proceso constructivo del puente general Rafael Urdaneta, vamos a ver este pequeño video donde detallamos, ¿no? Por ejemplo, la cimentación, 36.560, 27.170 metros de pilotes de Incas, lo que ya veníamos mencionando. Todo esto se utilizó para la cimentación del puente. Los trabajos se comenzaron a orilla baja de la costa oriental,
También la construcción de cabezales, montaje de la camisa prefabricada. Ahí tenemos una imagen que la podemos observar. Ahí es una vista aérea de los 101 fustes formado por 4 muros de concreto armado, ¿no? Y atrás se observa el piedraplén de 406 metros. Construcción de 9 pilas V, que ya habíamos mencionado anteriormente. La construcción de 19 fustes en X, ¿no? Debido a su del test van convirtiéndose en X. También tenemos la colocación de las vigas pretensadas. Ahí tenemos las imágenes, las tomas fotográficas. Colocación de vigas pretensadas simplemente apoyadas entre pilas X. Se puede notar el encimbramiento, colocación y vaciado de las vigas de voladas, que son hasta de 189 metros, que ya habíamos explicado anteriormente. 32 cables de cada torre se cortaron su longitud definitiva en Alemania. Imagínense esa tecnología en ese tiempo. Por eso se dice que fueron uno de los pioneros en este tipo de puentes. Entonces pasamos a la importancia del puente General Rafael Urdaneta. La importancia, bueno, qué es lo que motivó a su construcción, ¿no? Antes de la construcción de esa imponente estructura, el traslado entre ambas orillas del lago Maracaibo se hacía a través de chalanas. Las chalanas son embarcaciones pequeñas de fondo plano empleadas generalmente en el transporte. Entonces, ese era el único medio de transporte entre una orilla y la otra. Una vez terminado el puente, permitió unir ambas orillas. Esa es la importancia, ¿no? Del por qué se hizo el puente. Unió ambas orillas y logró conectar de manera expedita la ciudad de Maracaibo con el resto del país de Venezuela. Entonces, esa es la importancia del puente, ¿no? Con lo que respecta a su construcción. Bueno, y para terminar, tenemos algunas conclusiones. Ya habiendo realizado esta investigación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Una de ellas que es muy importante aplicar todos los conocimientos para realizar un buen estudio y un buen diseño de un puente, ¿no? O sea, todo respetando las normas, todo lo que son sus análisis estructurales, haciendo un buen estudio y un buen diseño del puente para no tener problemas a la hora de la ejecución. Un buen diseño y una buena ejecución también aseguran la perdurabilidad de la estructura. Eso es bien sabido, ¿no? Un buen diseño y una buena ejecución te aseguran que la obra, la estructura, perdura en el tiempo. Y también hemos llegado a la conclusión que el mantenimiento del puente es muy importante para reducir los problemas estructurales, ¿no? Porque si tú los detectas a tiempo, puede que tenga solución, pero si ya dejamos de que pase el tiempo sin hacer el mantenimiento respectivo, ya demandaría de mucho más costo, incluso hasta la pérdida de la estructura. Entonces, eso es todo con lo que tengo que exponer. Y aquí termina la exposición. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y hasta otra oportunidad.